Bendito Señor. Tremendo tiempo de adoración en el que hemos sido sumergidos en esta mañana. Y damos gloria a Él por siempre. Aleluya. Heme aquí. El reto y el desafío que el Señor nos lanza en esta mañana. Heme aquí. Una palabra, una expresión que con dos palabras conlleva tanto, tanto. Bendito sea el nombre de Dios. Les invito a que busquemos en la palabra del Señor. Vamos a ir al libro del profeta Isaías y vamos a estar leyendo en el capítulo 6 los versos del 5 al 8. Isaías 6, versos del 5 al 8. Amén. Póngase un momento sobre sus pies y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Aleluya. Podemos sentarnos, mis hermanos. El llamado que el Señor nos presenta en esta mañana, la presenta a un pueblo, las presenta como un desafío a aquel que llama. Y yo le pregunto a usted, ¿el Señor le llama? ¿El Señor le llama? Bendito sea Dios. El Señor nos llama y de eso usted y yo tenemos que estar seguros. De que Dios nos llama y nos llama por nuestro nombre, nos conoce. El Señor conoce tu vida, conoce tu corazón, conoce cada aspecto de tu vida y nos sigue llamando. El primer elemento que podemos destacar de esta palabra en esta mañana es el ser humano de continuo se siente inmerecedor del Señor. Nos sentimos inmerecedores del Señor. Porque dice el salmista que el profeta Isaías, después de ver la gloria del Señor allí en el templo, de ver algo majestuoso, maravilloso, sublime de la presencia del Señor, dice la palabra que aquella visión que vio el profeta Isaías decía, por encima de él había serafines que tenían cada uno 6 alas, bendito sea el Señor. Y dice, y los quiciales de las puertas se estremecían, y con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Imagínese una presencia maravillosa, una presencia gloriosa, que era lo que estaba observando, viviendo el profeta Isaías. Dice que vio al Señor. El profeta vio al Señor y dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, aleluya, y sus faldas llenaban el templo. Alabado sea el Señor. Usted sabe lo que usted es estar en esa presencia, en esa cercanía, en esa entrega en la presencia del Señor. Y usted poder experimentar la gloria de Dios en su vida. Sabe que después de ahí uno no quiere nada más. Nada más. Quisiera uno, como los discípulos cuando estuvieron en el monte de la transfiguración, acomodarnos ahí
cuando le dijeron al Señor, vamos a hacer una enramada y quedémonos aquí. Porque cuando estamos en el tiempo glorioso de ver la gloria del Señor, no quisiéramos nada más. Pero ¿cuál fue el desafío? Que luego hay que bajar. Hay que bajar a la realidad donde el Señor nos llama, de donde el Señor nos necesita. Por lo cual podemos ver y entender que el punto de partida es estar adorando a Dios. El punto de partida para que el Señor nos llame es Él encontrarnos adorando. Dile al que está a tu lado, el Señor te quiere encontrar adorando. Es adorando, bendito sea el Señor. Ese es el punto de partida. Por lo cual Dios nos llama desde el encuentro con su presencia. Aleluya. Ahí parte todo. Dios nos llama desde ese encuentro con Él. Alabado sea el nombre de Dios. Dios quiere que tú estés en ese contacto continuo con su presencia, continuo con su gracia, de tú poder disfrutar esa sublime adoración al Señor. Y eso es un reto, porque la cotidianidad y las cosas de este mundo nos llaman a lo rápido y efímero. Dios nos llama a lo esencial. Que el Señor nos encuentre adorándole. Que el Señor nos encuentre en la búsqueda genuina de su presencia constante. Alabado sea el Señor. Por lo cual entonces dice el profeta: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. O sea, el profeta se miró primero a sí mismo. En medio de aquello sublime, en medio de aquello majestuoso que estaba contemplando, se miró así. Y se dio cuenta de que no era digno, de de estar contemplando aquello gran majestuoso. No era digno de estar en la presencia del Señor, porque miró su pecado, miró su propia condición, y no solamente la de él, sino la de todo el pueblo. Él se sintió reflejado allí en aquel momento, diciéndose: ¿quién soy yo para estar aquí contemplando algo tan santo y tan sublime? Bendito sea Dios. Piense cuántas veces usted mismo se ha preguntado: pero ¿y quién soy yo para que el Señor me llame? ¿Y quién soy yo para que el Señor haga una obra tan grande? Para que el Señor haga esto, aquello. ¿Cuántas veces simplemente nos sentimos inmerecedores, que no merecemos? ¿Y sabe qué? Estamos en lo correcto, porque es que esto no lo merecemos. No, mis hermanos, esta gracia que hemos recibido del Señor no la merecemos, porque nuestras faltas nos hacen ver un abismo que nos separa de Él, un abismo que nos distancia de Él. Y por lo tanto, todas esas cosas nos hacen sentir de momento: ¿y quién soy yo? Teniendo una vida tan común y corriente, teniendo palabras que desagradan al Señor, teniendo pensamientos que desagradan al Señor, teniendo actuaciones, actitudes que desagradan al Señor. ¿Quién soy yo para que el Señor me llame? Para que el Señor me inquiete. ¿Quién soy yo para ver tan algo glorioso del Señor? Yo no soy digno, yo no soy digna. Pero fíjense aquí en el tercer punto glorioso. Cuando dice en el verso 6: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo ese carbón encendido en su mano, tomado del altar con unas tenazas. Y dijo, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Por lo cual no se trata de que tú seas indigno. Tú eras indigno, pero el Señor es el que te hace digno. El Señor es el que te limpia de todo tu pecado. El Señor es quien quita tu culpa. Alabado sea el Señor.
Y ese carbón que vio el profeta en ese momento, para ti y para mí, es esa sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, que hoy te limpia de todo pecado, quita tu culpa, porque Él tomó tu lugar para pagar el precio. Fíjense que el profeta, exactamente lo que está mirando en su vida, e identifica todo su pecado cuando dice inmundo de labios, donde él identificó su falta, la concentró allí, inmundo de labios. ¿Y hacia dónde el ángel dirige aquel carbón encendido? ¿Hacia dónde lo dirige? Hacia sus labios. Hacia donde el profeta se sentía indigno, allí el Señor le tocó y le perdonó. ¿Sabes qué? En el área donde tú te sientes indigna, hacia esa área, por ahí fue que el Señor derramó su sangre en la cruz por ti. Por eso que tú sientes que te hace indigno, es que el Señor te limpia, es que el Señor te perdona, es que el Señor te restaura. Alaba al Señor en esta mañana, porque Él te ha perdonado. Si algo constantemente en tu corazón y en tu mente te martilla y te acusa, recuerda que quien acusa es el enemigo de las almas. Porque el Señor, cuando te perdonó, te perdonó. ¿Qué dice su palabra? Que Él echó nuestro pecado en lo profundo del mar. ¿Y quién que se acuerda? El Señor no se acuerda. ¿Y por qué nos acordamos? Pero no es, aquí no se está refiriendo el acordarnos porque tenemos memoria. Venir al Señor no nos da amnesia de saber dónde estábamos. Lo que no viene es consentimiento de culpabilidad, porque el Señor nos perdonó. ¿Quién es que trae el recuerdo con sentimientos de culpabilidad? El enemigo de las almas. Que el Señor lo reprenda. Por lo cual tú y yo tenemos que entender que cuando el Señor te perdonó, Él te perdonó. Ahora bien, hay unas áreas en nuestra vida que tenemos que entender que nosotros también tenemos que perdonarnos. Porque muchas veces el Señor ya nos ha perdonado, pero nosotros no nos perdonamos ciertas decisiones que tomamos atrás, ciertas situaciones que enfrentamos, decisiones que tomamos, actitudes, y de momento nosotros mismos nos maltratamos recordando aquello que quedó atrás, cuando ya el Señor hace tiempo que te perdonó. Bendito sea Dios. Él perdonó, iglesia, nuestras rebeliones, perdonó y limpió nuestra vida de toda inmundicia de pecado. Aleluya. Por lo cual, en aquello donde tú sientes que en tu vida haya peso de pecado, recuerda, en esa área el Señor te perdonó. Recibe el perdón del Señor en este día. Y si hay en algo que el enemigo te haya estado martillando, dile: Señor, gracias porque tú me perdonaste. Gracias porque tú me libertaste. Gracias porque tú me limpiaste. Y en esa área yo soy libre. Yo soy libre en el nombre de Jesús. El Señor dice aquí, su palabra, que quitó su culpa. ¿Vieron ahí la diferencia? Su culpa y limpió su pecado. El Señor perdonó ambas cosas. Nuestro sentimiento de culpabilidad nos perdonó y nos limpió de aquello que nos separaba de Él. Y luego de ya nosotros entender que el Señor quitó ese peso del pecado que nos asediaba y que estaba sobre nosotros, dice entonces que el profeta escuchó la voz del Señor. ¿De quién fue que escuchó la voz? Escuchen la palabra del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? El profeta está escuchando la voz, tal vez estruendosa, vibrante, inquietante del Señor, haciendo una pregunta, planteando una pregunta. Y miremoslo desde la escena, que el profeta está solo en esa visión en el templo, está solo.
No estás con nadie más. A lo cual tal vez hubiera dicho, Señor, mira, manda a aquel, manda a este, manda al otro. Aquí no dice que el profeta estuviera mirando a quien él podía entender que cumplía cualidades según en lo que él podía creer, sino que simplemente dio una respuesta, sin estar pendiente de este o de aquel. Y le dijo al Señor en 5 palabras: heme aquí, envíame a mí. Bendito sea el Señor. Si hay algo que desde mi infancia, desde mi adolescencia me cautivó del profeta Isaías, es que no puso excusas. El profeta no puso excusas, no dijo pero. Recordemos en los demás llamados que el Señor hizo. A Moisés se sentía tartamudo. No sentía que tenía la capacidad. Jeremías se sentía que era muy joven todavía, que era muchacho. Se sentía que no estaba capacitado. Aquí el profeta Isaías no pone delante del Señor ninguna excusa, sino que simplemente le dice: heme aquí. Pero yo lo relaciono con esa eventualidad que se da antes. Esa eventualidad que se da antes de esa visión que logra ver el profeta. Cuando él, sintiéndose indigno, el Señor le está diciendo: yo te he perdonado. Por lo cual lo que te obstaculizaba en tu vida yo lo he quitado. Lo que estaba torcido yo lo he enderezado. Lo que estaba arrugado yo lo he allanado. Alabado sea el Señor. Lo cual el profeta, tal vez sintiéndose en esa maravillosa experiencia del perdón y de la redención que está sintiendo su vida, no le queda más que rendirse al Señor. Porque es que cuando nos sentimos perdonados, en un perdón que no merecíamos, porque es que este perdón, mis hermanos, no lo merecíamos. Y el profeta, al sentir ese perdón maravilloso, de que donde más él se sentía inmundo e indigno, allí el Señor le perdonaba. Entonces, ¿qué excusa podía tener delante del Señor? ¿Sabes qué? Nuestras excusas están muy ligadas a nuestro pecado. Nuestras excusas están muy ligadas a esa área donde sentimos que todavía el Señor tiene que seguir trabajando. Por lo tanto, digámosle al Señor: Señor, yo necesito sentirme perdonado por ti. Yo necesito sentir que tú has restaurado mi vida. Si todavía hay alguna área en mi vida en la que todavía yo siento que necesito restauración, Señor, concluye, mi Dios, esa área de mi vida para que yo me sienta fortalecido, fortalecida para la gloria de tu nombre. Decirle al Señor: heme aquí, es decirle al Señor: aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Es decirle al Señor: Señor, aquí me tienes. Aquí me tienes. Esa es una expresión, mis hermanos, que engloba una entrega total y absoluta. Esa expresión: aquí me tienes, le está diciendo al Señor: Señor, todo está delante de ti. Me entrego sin reservas, sin guardar nada. Aquí estoy, como decimos nosotros, dispuesto y disponible. Porque si algo hemos aprendido en este caminar aquí mismo en la iglesia, es que hay mucha gente que está dispuesto, pero no está disponible. Y hay una diferencia grande que hemos aprendido en ese sentido. Dios quiere que tu corazón esté dispuesto, pero que tú quites la barrera que te impiden estar disponible. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y es que el Señor nos llama. El Señor nos llama. ¿Sabe por qué? Porque Él tiene una encomienda para nuestras vidas. Porque el Señor nos llama al discipulado.
Esta semana hemos estado trabajando sobre el tema del discipulado. Y es que normalmente creemos que el discipulado es solo para los nuevos creyentes. Hemos entendido y pensado que el discipulado es para los nuevos que llegan a la iglesia, que necesitan las clases de bautismo. Déjeme decirle que no. El discipulado conlleva cada generación de su pueblo, cada generación de la iglesia, porque el discipulado es un proceso continuo de formación de nuestra vida. Es un proceso para todas las generaciones y tiene su intención en la formación continua de nosotros como creyentes. Los niños deben ser discipulados. Los jóvenes, nuestros jóvenes y nuestros adolescentes deben estar constantemente en un proceso de formación y discipulado. Los adultos tenemos que estar constantemente en el camino hacia el discipulado, porque este es un caminar de formación, de enseñanza continuo, para que la gracia del Señor se derrame sobre su iglesia, para que la gracia del Señor se derrame sobre su pueblo y podamos caminar hacia el propósito del Señor para su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? El Señor nos llama, iglesia. El Señor nos llama, despierta, iglesia. Nos llama a que nos formemos. Y en esa formación, en ese corazón dispuesto constantemente a formarse, ahí entonces el Señor nos llama a discipular a otros. A discipular a otros. A que la palabra que el Señor pone en tu boca, tú se la des al que la necesita. ¿Por qué? Porque el Señor necesita que tú y yo nos pongamos en sus manos para usarnos para la gloria de su nombre. En aquel momento dado, el profeta iba a ser usado para llevar un mensaje al pueblo, un mensaje que el Señor les iba a dar. Hoy el Señor necesita que tú y yo estemos dispuestos y disponibles para dar la palabra de salvación, que allá afuera hay un pueblo que necesita. Aleluya. Necesitamos formar en ese discipulado para que nuestros niños puedan compartir con otros de que hay un Jesús que sana y que salva. Necesitamos formar a nuestros jóvenes para que no solo se gocen en la iglesia, sino que puedan aprender a compartir el mensaje de un Dios que sana, que salva y que liberta a los jóvenes. Necesitamos formar a adultos conscientes que abracen este evangelio, dispuestos a pelear la buena batalla por sus familias, por sus hijos y por las generaciones que vendrán en el nombre del Señor. El Señor te llama a ti y a mí. Y te das cuenta que ese llamado es amplio, porque cuando el Señor te llama, te está llamando primero desde tu casa, te está llamando desde tu iglesia, te está llamando desde tu comunidad. El Señor en cada uno de esos aspectos quiere usarnos, quiere usarte para la gloria de su nombre, que es lo único que el Señor quiere aquí a través de su palabra, que nos plantea que nuestro corazón esté sensible a su voz, que dejemos las excusas, mis hermanos, y que simplemente le digamos al Señor: Señor, yo sé que soy inmundo, yo sé que no soy digno, yo lo sé, estoy consciente, pero acepto tu perdón. Acepto tu perdón que me limpia y me restaura, y por lo cual te digo: aquí me tienes, bendito sea el Señor. Yo le invito ahí donde usted está a inclinar su rostro y meditemos. Hay una generación que nos necesita. Nuestros niños hoy nos necesitan, nuestros jóvenes nos necesitan.
Nuestras familias nos necesitan. Y necesita gente dispuesta, gente sin excusa, gente que esté dispuesto a entregar su vulnerabilidad, gente dispuesta a entregar sus faltas, sus debilidades, sus limitaciones, gente dispuesta simplemente a entregarlo todo. Bendito sea el Señor. Por lo cual evaluemos nuestro corazón y pensemos hasta este momento, ¿cuáles obstáculos yo he visto en mi propia vida que me han impedido decirle al Señor, heme aquí? ¿Cuáles son los aspectos que me han detenido de yo poder comprender qué el Señor quiere de mí? ¿En cuáles áreas el Señor hace tiempo que viene trabajando con mi vida? ¿En cuáles áreas el Señor quiere usarme? Y yo por largo tiempo le he dado de larga. ¿Sabe qué? El Señor te invita para que en esta mañana simplemente le digas, heme aquí, úsame, aquí me tienes. Estoy disponible para ti, Espíritu Santo de Dios. Estoy disponible para ti, Señor. Por lo cual en esta mañana el altar del Señor está abierto. Pero el altar del Señor está abierto en esta mañana para toda la iglesia. Comenzando desde los niños, desde los jóvenes, los adultos. El Señor nos invita a iglesia que todos respondamos. Y si quieres responderle al Señor en esta mañana, dile al Señor, Señor, heme aquí.